la famosa entrega de 34 kilos de oro con afectación grave a los intereses del Estado, en este caso una entidad que se llama la SUNAT. En esa misma declaración, señor juez, usted podrá advertir de que esa persona, cuya entidad es en reserva, manifestaba de manera textual haber recibido llamadas telefónicas de Bosa Olivares para ofrecerle dinero. Estos actos, estos hechos que ha resumido el señor fiscal son hechos que datan desde el año 2013, 2014, y hace poco, unos meses atrás, hemos visto cómo esta persona no solamente recibía llamadas de Bosa Olivares, primero ofreciéndole dinero y luego de manera intimidante, efectivamente justifican una medida de esta naturaleza. Si nosotros nos referimos un poco más al tema de los intereses que existe de Bosa Olivares y quienes están involucrados, usted se podrá advertir de que todos son jueces que han tenido que despachar con técnicos y especialistas en el juzgado del Distrito Judicial de Ucayali, que al final de cuentas se sienten intimidados conforme lo refiere esta persona como testigo de reserva, porque enfatiza y señala de manera valiente cómo Bosa Olivares lo intimidaba. Primero le ofrecía dinero y luego lo intimidaba, en esos intereses que ha resumido el señor representante del Ministerio Público. Porque esos intereses no solamente es de Bosa Olivares, esos intereses es de la red Orellana. Porque ¿quiénes fueron los favorecidos en estas acciones de garantías? Rodolfo Orellana Rengifo, Manuel Asunción Villacreces, chofer de la red Orellana, Guillermo Alarcón Menéndez, ahora detenido por ser integrante de la red Orellana, Wendy Flores, persona directamente abogada, patrocinada de los intereses en la carpeta 362-2013. ¿Dirigidas a quién? Aquellos jueces que nos designaba Bosa Olivares para los intereses de la red Orellana. Mientras esté en el ejercicio de la función, un presidente con esas atribuciones, con esas posibilidades de poder influir, de ofrecer o de amenazar, efectivamente existe un grave riesgo en las pretensiones, no solamente las que en algún momento convocan al Ministerio Público, sino también las que convocan a los intereses del actor civil. La defensa de Bosa Olivares creo que va a dividir la intervención a favor de su patrocinado en dos partes, ¿no? Sí, señor, vamos a dividir en dos partes, la parte penal procesal de la prisión preventiva y la parte administrativa relacionada con las investigaciones hechas por la OCMA, en la cual se han archivado los casos, es cosa decidida, a cargo de mi colega, que es el que conoce el caso. ¿Quién va a empezar? No sé si yo me siento aludido y como diputado, como investigado... Va a tener oportunidad de hablar al final de la audiencia. ¿Sí? Gracias, señor. Hemos escuchado los argumentos de la Fiscalía, así como de la Procuraduría, y realmente resulta sorprendente que citan una cantidad de elementos de convicción graves para ellos, de una gran cantidad de actividad que ha realizado la doctora Marita Barreto, por la competencia que tiene de lavado de activos. Resulta que nosotros no hemos tenido ninguna posibilidad de ir ni siquiera como testigos, ni nos han convocado a ninguna parte de esas investigaciones que ella realizaba. Porque sin ser investigados en esa competencia podríamos haber sido citados. En absoluto no nos han notificado, no sabemos qué documentos han encontrado, qué actividad le están dando o qué certeza o convicción corresponde. Por lo tanto, la custodia en cadena de la prueba que nos implica a nosotros simplemente ha sido violentada severamente, y esto posteriormente y a último minuto, señor, ha llegado a la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativa que tiene el caso. Nosotros hemos participado en todas las diligencias, inclusive visualizaciones,
escucha de audios, videos y una cantidad de actividad probatoria en la Fiscalía Suprema. Mi patrocinado ha concurrido a todas las diligencias que se le ha citado y al mismo tiempo hemos tomado conocimiento de las carpetas fiscales. Dentro de algunas cosas que el Ministerio Público ha señalado, aparece, por ejemplo, la compra de pasajes a favor del señor Bozo Olivares de Lima-Pucal para Pucal-Calima. Muy bien. Ha presentado una factura en la que aparece supuestamente para el control interno del señor Orellana, compra de pasajes para el señor Bozo. Y también ha señalado ahí el pasaje del avión. Yo que viajo permanentemente, señor, yo sé lo que es un pasaje aéreo, señor. No está el nombre del señor Bozo Olivares en el pasaje aéreo para que se controle en el aeropuerto internacional. Y no puede viajar con ese tipo de información porque no está ni siquiera su DNI. Pero lo más grave de esta parte, señor, en la carpeta fiscal, aforios 3.424, carpeta 16, tomo 16, aparece una carta de LAN, señor, que en la fecha que indica, el señor Bozo Olivares no había viajado ni de Lima, de Pucallpa a Lima, ni viceversa. Y que el RUC de Orellana no aparece en la compra del pasaje. ¿Por qué no ha puesto ese elemento? Que por supuesto desvirtúa la posición del cohecho grave que está argumentando el Ministerio Público. LAN le ha contestado e inmediatamente en esos actos está la carta. No aparece el RUC de la empresa del señor Orellana, que supuestamente es el pasaje con el que ha viajado el señor Bozo Olivares. En consecuencia, verificadas las dos pruebas, nos vamos a dar cuenta que aquí absolutamente nada existe y no hay más respecto de la dádiva que supuestamente ha recibido en un monto de un pasaje de ida y vuelta de 408,9 dólares, que sería para que favorezca 4 acciones de amparo, 5 habeas corpus, para que suspendan procesos, para que realice una cantidad de presión hacia los 4 jueces de 24 supernumerarios que él ha designado. ¿Y a quién le han dado el dinero? ¿Quién se ha beneficiado? O sea, por 400 dólares el señor ha hecho tanto trabajo para realizar presión con los magistrados ahora involucrados para favorecer a su amigo o al que pertenece a la red Orellana. ¿Y por qué no le han levantado el secreto del señor bancario, el secreto bancario del señor Bozo Olivares, para ver si se ha incrementado su patrimonio a través obviamente del cohecho La Coina que ha permitido favorecer al señor Orellana? ¿Por qué no dice eso el señor fiscal? No ha puesto una prueba en absoluto. Encontré, supongo, es posible, hace un organigrama y genera toda una situación relacionada con los pasajes para justificar el tema del cohecho. Uno de los pasajes era para el doctor Castro de la Patiño y otro era para el señor Bozo Olivares. Resulta que el señor Castro de la Patiño en esa fecha, señor, como obra aforios 17-19, era fiscal. No era juez supernumerario nombrado por el señor Bozo Olivares. ¿Y cómo es que ha podido cohechar los dos para favorecer una acción de amparo y una acción de habeas corpus a favor del señor Orellana? Un fiscal, ahora yo recién me entero que un fiscal puede participar en una acción de amparo y puede participar en un habeas corpus. Estas son situaciones que van y vienen de dicho, señor, y que este nuevo modelo no permite. Tiene que ser la convicción exacta del indicio que permita tener la posibilidad de generar una prisión preventiva, porque definitivamente el delito se convierte en grave. En esos extremos, señor, el cohecho no está debidamente probado y los elementos de convicción presentados son genéricos. Y la prueba que ha presentado tiene una contraprueba que desvirtúa tal situación. Y más aún, seguramente mi colega el abogado que tiene que defender al señor Castro de la Patiño corroborará que en esa fecha había sido fiscal y que no pudieron haber generado ninguna situación para que puedan obtener una ventaja ambos para acciones de amparo y acciones de habeas corpus.
En relación con el tráfico de influencia, señor, tampoco encontramos elementos de convicción. Y a lo que nos hemos ido hemos encontrado con la doctora Marita Barreto una tarjeta del señor Bozo Olivares en la oficina del juez justo, y por lo tanto esa es la vinculación. O sea que mañana van a encontrar mis tarjetas que tienen muchas personas y que pueden hacer lo mismo, una tarjeta de presentación, y entonces yo estoy vinculado a una red de corrupción o a una red de tráfico de influencias o pertenezco a una asociación criminal. ¿Se ha hecho alguna pericia de la letra, de los números, de alguna información que aparezca en una tarjeta? No se ha hecho nada, señor, no se ha mostrado ninguna pericia. Solamente aparece una tarjeta. Y a nosotros, ¿cómo nos crea convicción que esa tarjeta no se la pusieron cuando van a incautar los documentos y nosotros no participamos? Si no, ¿acaso no es perteneciente a la red de corrupción del señor Bozo Olivares? ¿Por qué no nos notifican a nosotros que tenemos el derecho de cautelar la integridad y la custodia de la cadena de la prueba para evitar que alguien ingrese un documento y al señor lo comprometan ahora por tráfico de influencias? Refiere que además se ha comunicado por teléfono con sus jueces. Por Dios, a estas alturas entonces que le quitan los teléfonos, señor, que no se comunique con nadie. ¿Y cómo saben que esas comunicaciones han sido por las acciones de amparo y no han sido para reuniones, citaciones u otros tipos de cosas que le pueden haber solicitado y que el presidente se comunicó? ¿Cuáles son las grabaciones que demuestran que está presionando y le está diciendo al juez para violentar su derecho que tiene el juez de independencia para que haga tal o cual cosa? Señor, el Ministerio Público, cuando llega una denuncia, señor, ingresa por la mesa de parte, llega al fiscal y hace su providencia de apertura de proceso. ¿Eso es delito, señor? Y luego lo manda a la policía para que investigue. ¿Eso es delito, señor? Esto es una función, es una competencia. El juez, cuando llega un documento, tiene que calificarlo. Cuando llega un habeas corpus de un detenido, de un narcotraficante, ¿qué hace el juez? ¿No admite trámite el habeas corpus? ¿Acaso porque el delincuente no lo tiene que hacer? Entonces hay situaciones como esta, señor, en donde nos estamos yendo más allá de un trámite. ¿Y por qué no nos ha mostrado el resultado de la resolución de todas las acciones de amparo y los expedientes que ha salido, señor? ¿Por qué no nos ha mostrado? Todos esos expedientes han venido a Lima. No están bajo el dominio, ni podrían estarlo ahora, de la Corte de Pucallpa. Y dice que hay un peligro procesal de que se pierdan los documentos. ¿Cuál es el peligro? Pues que nos diga cuál. Y por eso hay que suspender en sus funciones al magistrado. Pero en realidad esto no corresponde. No es presidente, él está en una sala con una función que le corresponde a la sala penal liquidadora. Los teléfonos que se indican en la relación que se ha mencionado, ninguno son del señor Bozo Olivares. Ninguno de los teléfonos. No nos ha mostrado la factura, no nos ha mostrado el contrato, y el informe telefónico dice que no tiene contrato. ¿O acaso fue Orellana que compró al nombre de una empresa y se lo dio al señor Boza para que el señor Boza tenga un contacto directo y para que no lo chuponen y para que no tenga la posibilidad que lo descubra? Igual lo hubiera presentado, pues. ¿Por qué no lo ha presentado? Entonces estamos ante una cantidad de suposiciones que los elementos de convicciones graves terminan siendo débiles y no tienen ni mayor fundamento documentado, como para pedir 18 meses de prisión preventiva. Señor, se le ha abierto el secreto de las comunicaciones a mi patrocinado. No tenemos una transcripción, ni mucho menos ni una grabación que pruebe que se ha comunicado con los jueces presionándolos para que de ida y vuelta le dé órdenes para tal o cual acción que signifique un tráfico de influencias. Aparece el señor Villacresa, que mi cliente nunca lo ha conocido y que supuestamente lo ha favorecido en una acción de amparo. Señor, el señor de la Alianza Lima, presidente de la Alianza Lima, vinculado, detenido a la red del señor Orellana, el señor Laracón, ¿no está preso ahorita? ¿No está en una prisión? ¿Por qué no le han tomado sus declaraciones para que diga si él ha sido favorecido por la influencia del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali? Pero no solamente eso, señor. Orellana
estaba detenido, señor. Ha sido detenido y de público conocimiento en la República de Colombia. Mi patrocinado, al tomar conocimiento de este hecho, señor, y al tener ya una investigación en la Fiscalía Suprema, el 19 de noviembre del 2014, señor, presenta un escrito y solicita expresamente que le tomen su declaración al señor Orellana respecto de todos estos puntos, de los pasajes, de los habeas corpus, de las acciones de amparo, de las comunicaciones, del tema del señor Villacrés y del colaborador hasta ahora no identificado, JJ no sé cuántos, que hasta ahora no sabemos quién es. Pero lo interesante del caso, señor, es que a la Fiscalía se le pide textualmente en el segundo trozo y digo del escrito referido: ofrezco la declaración testimonial de Rodolfo Orellana Rengifo, quien como es de público conocimiento ha sido ubicado y detenido en Colombia y ha sido conducido al Perú, quien deberá de poner sobre lo siguiente: si ha ofrecido algún tipo de ventaja económica o de cualquier otro tipo a mi persona, dice Francisco Boza, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, para favorecerle en alguno de los procesos que tiene a su cargo o para vincularlo a sus empresas o negocios. Si mi persona, en condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, tiene algún tipo de interés en el resultado de los procesos judiciales vinculados a las empresas o negocios de Rodolfo Orellana Rengifo, y si ha mantenido algún tipo de coordinación, comunicación, negociación con Rodolfo Orellana Rengifo, familiares y abogados. ¿Sabe, señor, cuál es el resultado? Denegado por la Fiscalía. Denegada el ofrecimiento de prueba del testimonio, señor. Nosotros teníamos una radiografía de lo que estaban investigando. Hasta que no interviene Marita Barreto hace poco en las diferentes incursiones que ha hecho en la famosa Operación Tempestad, no tenían nada, señor. Porque si no, en la investigación preliminar pudieron solicitar una prisión preventiva, señor. Hasta por 15 días para investigar. ¿Por qué no lo hicieron? Porque siempre estuvimos nosotros ahí permanentemente vigilando que las pruebas se realicen como corresponde. Ahora que han formalizado su denuncia, quieren tener una prisión preventiva, ¿para qué? ¿Para vincularlo a la red? Bueno, pues el señor Orellana está ahí para que se le pregunte. Él dirá sí o no, o tal vez no diga nada. Pero ¿qué otra prueba tiene para este acto de vinculación? No tiene ninguna prueba. Resulta que también ahora el hijo del señor ha sido un practicante del estudio y por lo tanto ahí está su vinculación. Eso es absolutamente falso porque solamente es un dicho y no tiene absolutamente nada que pruebe tal situación. En relación con COPEX, señor, ¿en qué momento el señor Boza Olivares presiona al magistrado para que este magistrado a su vez pueda otorgarle la acción de amparo para que otorgue cartas fianzas? Esa red ha funcionado de esa manera hace mucho tiempo y probablemente haya tenido este tipo de situaciones, pero el señor Boza Olivares, como presidente de una corte con funciones administrativas y de control de personal, puede presionar a un juez de la manera que el Ministerio Público señala. ¿Y por qué ese juez no habló en su momento, me está presionando, y por qué no le presentó una denuncia ante la OMA sobre presiones y tráfico de influencia? No existe nada, señor. Y esos señores han repartido el cohecho de todo lo que han hecho con el señor Boza Olivares. No hay absolutamente tampoco de esa situación. Siguen siendo dichos. Lo cierto, señor, porque es necesario que se conozca, había un señor vocal segundo en la jerarquía en Ucayali, un señor Martínez, con el que mi patrocinado ha tenido una fuerte discusión propia del trabajo, y este señor es el que pasaba datos, información a la prensa para generar una serie de cosas. Presentaron un audio, señor, y un video a la investigación preparatoria, y lo que se escucha es lo que un periodista dice respecto de, y el señor no se encontraba ejerciendo la función. Por alguna circunstancia de una licencia, por pocos breves momentos, asumió la presidencia este señor. Y ese es uno de los testigos interesado
en tener un cargo y obviamente en generar toda una situación en contra de mi patrocinado. Mi patrocinado, señor, ha sido designado por autoridades ilustres de Pucallpa como parte de un hecho interesante de la lucha contra la corrupción. Hay magistrados a quienes mi patrocinado los ha denunciado y luego han sido procesados administrativamente por la UMA y han sido confirmadas sus sanciones por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El señor Bosa, elegido presidente, fue designado a través de para integrar la Comisión Anticorrupción de Pucallpa. Tenemos el acta, señor, que ha sido incorporado a la carpeta fiscal de instalación de la Comisión Regional Anticorrupción de Ucayali, del 17 de octubre del 2014. Fue designado presidente. Participaron el presidente regional de Ucayali, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ucayali, el gobernador regional de Ucayali, el procurador público anticorrupción. ¿Quién más ha participado? El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, el secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción de Ucayali, el jefe de la Oficina Descentralizada de la Contraloría de la República, el decano del Colegio de Abogados de Ucayali y la Defensoría del Pueblo. Al señor corrupto, amigo de Orellana, que estaba haciendo todas estas cosas, lo nombra el presidente de la Comisión Anticorrupción, todos estos señores. Estos también ellos son parte de. Vea, cuando uno presenta un documento de un dicho, ahí viene el problema. Por esa razón nos hemos preparado y nos hemos documentado para descargar todas estas situaciones que nos han presentado. En relación, señor, con la otra parte del impedimento de salida del país, que es parte de el señor Rosa Olivares, no se puede ir por el Perú cuando le da la gana. El impedimento lo vamos a ver después. Ok. Entonces, veamos ahora sobre el arraigo del señor magistrado. El señor magistrado vive allá. El señor magistrado tiene su familia allá. El señor tiene trabajando tiempo en esa jurisdicción. Hasta el día de ayer y hasta ahora está trabajando el señor. Es más, un comunicado del Poder Judicial no habla que el señor estuviera suspendido. Está en actividad, está en funciones. Si nosotros vamos a ver que tenemos que presentar una gran campaña anticorrupción y vamos a censar a 5 magistrados porque están en la red de corrupción, señor, todas las cosas tienen tiempo y oportunidad, pero hay que tener mucho cuidado en el momento que se evalúan las pruebas para decretar o no la prisión preventiva por 18 meses. ¿Cuál es el peligro procesal de mi patrocinado? Según el Ministerio Público, haber nombrado mi patrocinado en el ejercicio de sus funciones como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, señor, como le corresponde a cualquier presidente, está facultado para nombrar jueces supernumerarios. Pero con una particularidad, señor, nombrar a un juez supernumerario en la frontera con el Brasil, en el Purús, probablemente muchos no conozcan, quienes se van por Pequepeque en un día, gana 4.000 soles, y para que regrese a fin de mes no le alcanza la plata para el Pequepeque, señor. ¿No es cierto? Vea usted esas cosas. Y así por el estilo en otras sedes tan difíciles y complicadas. El señor Rosa Olivares, señor, ha nombrado en total 25 jueces supernumerarios, de los cuales solo 4 están comprometidos. ¿Y por qué no los otros 21 no? Si el senador Orellana tiene tanto poder, podría haber ido a los 21 jueces supernumerarios y hubiera puesto todo lo que él hubiera querido para resolver sus problemas de tierras, departamentos, problemas de querellas, para anular las querellas, conseguir los habeas corpus que se le corresponde, etc. Ese es el problema. El tema de cada uno de los magistrados es un tema individual de lo que ha hecho, pero no tiene por qué, bajo ningún punto de vista, vincular e ingresar a una asociación criminal de magistrados. Ahora resulta que en el Poder Judicial hay asociación criminal de magistrados. Eso no puede ser.
en un paralelo que tenemos que hacer en Ancash, señor. ¿Hay asociación criminal de fiscales por no haber denunciado a Álvarez? No hay ninguno. Asociación criminal de jueces por no haber amparado los pedidos de la hija del fallecido. No hay, señor, ninguno. En otras jurisdicciones en donde han encontrado al viejo Pajo en Chiclayo, ¿hay asociación criminal de fiscales? ¿Hay asociación criminal de magistrados? No, señor. En la detención del alcalde de Chiclayo, ¿ha habido eso? No hay, señor. Entonces, estas son situaciones que se dan... Su término ha excedido largamente, un par de minutos para que termine. Le agradezco mucho, señor, disculpe la emoción, pero... El tema de arraigo, pues, si se ha salido a otro sitio. Voy a regresar al tema de arraigo. Señor, resulta que ayer a las 5 de la tarde me notifican a mí. Obviamente, señor, yo acababa de llegar de Huawei. Y yo me entero de la notificación y me comunico con el señor a su teléfono porque soy su abogado. Y por esa comunicación de coordinación yo también estaría en una asociación criminal. Bueno, pues yo quería coordinar la defensa, señor, para el tema del arraigo. Y le digo, tiene que venir a Lima porque me acaban de notificar. Ha venido ayer, señor, y tenemos el problema de la falta de posibilidad de documentar. Por ejemplo, un certificado domiciliario. Por ejemplo, la matrícula de sus hijos. Por ejemplo, alguna otra situación en particular que él pueda tener, el contrato de arrendamiento de su casa. Porque ha tenido que venir inmediatamente a afrontar este problema y a presentarse acá, que es lo más importante, señor. En ningún momento va a eludir la acción de la justicia, eso queda garantizado. De ninguna manera, por eso está acá el señor Bozo Olivares. Eso hay que tener en cuenta, y si estos elementos, señor, no copulan con nosotros, por más que la pena sea muy alta, no se puede dictar prisión preventiva de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Los elementos de convicción son débiles que los vamos a rebatir prueba por prueba con la carpeta fiscal, como yo he explicado y se lo estoy diciendo, entonces tampoco puede tener la fuerza suficiente para que copulativamente las tres acciones puedan determinar una prisión preventiva. A continuación, señor, le voy a dar pase para el tema administrativo de la OMA porque hay una cosa decidida en que la Fiscalía está utilizando parte de ese expediente y no ha puesto el expediente completo de la OMA respecto de la suspensión de derechos de mi patrocinado. Sí, señor juez, voy a ser bastante breve porque mi colega ya ha abundado respecto a los elementos. El artículo 298.1 que invoca a la Fiscalía para solicitar la suspensión de derechos de mi patrocinado, requiere dos requisitos para que proceda la suspensión. En primer lugar, que existan suficientes elementos probatorios. El fiscal, lamentablemente, ha dicho que son los mismos elementos probatorios, los mismos elementos de convicción que sustentan el pedido de prisión preventiva. Y eso es falso. Es falso porque en el requerimiento escrito que se nos han notificado, son menos los requisitos que los elementos de convicción que ha presentado. Y en primer lugar, la Fiscalía ha cometido el día de hoy una falsedad. Ha dicho que mi patrocinado, y ha presentado un slide, y felizmente esto está grabado, ha llamado por teléfono al señor Orellana. Eso es falso. Que me demuestre el fiscal, que estamos en un contradictorio, que hay una sola llamada del señor Bozo Olivari al señor Orellana. No existe. En sus reportes telefónicos no hay. Solo hay llamadas a sus jueces. No hay una sola llamada telefónica del señor Bozo Olivari al señor Orellana. En segundo lugar, lo del pasaje. Presentan un recibo de una empresa de turismo donde le mandan un correo al señor Castro de la Patiño. En nada aparece mi patrocinado. Eso es prueba para suspenderlo en el ejercicio. Y cuando se hace la consulta a LAN, violando el principio de objetividad, la Fiscalía no lo presenta. No dice que LAN le ha contestado diciendo de que ese pasaje no fue comprado por la empresa que ha puesto ahí, Inmobiliaria Grupo Orellana SAC, no compró ese pasaje. Eso es violación del principio de objetividad. La Fiscalía no puede imputar algo a sabiendas que es falso. Está en juego el trabajo, el derecho al trabajo de una persona. Tiene que mantener a su familia. Y aquí, señor, lo que en la doctrina se llama, la Fiscalía ha venido de pesca.
como sus elementos de convicción no son sólidos, pide, por si acaso, suspensión de derechos. Porque la suspensión de derechos es una medida que es concomitante a un mandato de comparecencia y no a un pedido de prisión. Porque si tuvieran elementos sólidos, piden prisión preventiva y un preso pues ya no ejerce. Y un preso ya no tiene impedimento de salida. Pero como saben, son conscientes de que esto es un tema solamente mediático. Y es tanta la seriedad, señor, de esta investigación, que uno de los elementos de convicción que lo ha citado, por supuesto, el fiscal hoy, violando nuevamente el principio de objetividad, es una acta de recopilación de recortes periodísticos web. Es decir, ahora se puede cercenar los derechos de un ciudadano cuando un fiscal se sienta, pone nuestro nombre en la computadora, en el buscador, en Google, y baja todo lo que hay ahí. Eso ya no da por cierto. No puede ser, señor. Eso lo tiene la Fiscalía y obra en este requerimiento. Por último, señor, mi patrocinado está siendo objeto de investigación en la OCMA. La OCMA lo ha investigado más de un año, precisamente por este tema, de nombramiento de jueces supernumerarios. El Poder Judicial ha nombrado una comisión que está presidida por un vocal supremo, Ramiro de Valdivia Cano, que ha establecido que no hay ninguna irregularidad en el nombramiento de los magistrados supernumerarios. Y pongo como, por ejemplo, solo uno, el juez Ricardo Castro de la Patiño. Fue nombrado porque cumplía los requisitos, había sido fiscal superior anticorrupción. ¿Cómo poner en duda en el principio de confianza y en una conducta neutral el nombramiento de una persona con ese perfil? La OCMA ha rechazado un pedido de abstención de mi patrocinado, formulado por el magistrado instructor Cleto Quispe, quien pidió la suspensión. La jefatura de OCMA ha emitido resolución denegando, declarando improcedente la abstención en el ejercicio del cargo porque no hay prueba contra Vos Olivari. Tengo aquí el reporte de medidas disciplinarias de la OCMA. Mi patrocinado tiene 0 medidas disciplinarias, no tiene ni un apercibimiento, ni siquiera una multa, menos una suspensión. Y finalmente, señor, mi patrocinado se encuentra dentro de un proceso de ratificación porque ya cumplió 7 años de magistrado. Y el día 20 de este mes de mayo tiene su entrevista personal en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le pido entonces, señor, en nombre del derecho, del Estado de Derecho, de que se desestime este pedido de suspensión, porque la Fiscalía lo que quiere es sustraer las competencias de la OCMA y del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los entes constitucionales y legales que deben ver la adecuada actuación funcional de un magistrado, y no con elementos de convicción falsos que violan el principio de objetividad, pretender quitarle el derecho al trabajo a un magistrado que es probo y que es conocido en la región Ucayali por sus fallos. Y basta ver, señor, las muestras de solidaridad que hay. Y termino con lo siguiente. El pedido de suspensión no cumple, en primer lugar, con el primer requisito de los elementos de convicción, y el segundo requisito, que el autor del hecho pueda reiterar la conducta. Pueda reiterar la conducta, dice el código. Mi patrocinado no puede reiterar, y hablamos de la conducta imputada. ¿Qué conducta se le imputa? Haber nombrado jueces supernumerarios para que favorezcan a un determinado grupo. Mi patrocinado ya no es presidente de la Corte, no puede nombrar a nadie. La conducta no se puede reiterar. Por esta consideración, señor, solicitamos que se declare infundado el pedido de suspensión de derechos. Muy amable. La defensa de Palomino Morales. Perdón, señor juez. Sí. Perdón, señor juez, perdón. A nombre de la Fiscalía solicitamos que se nos permita hacer la réplica por cada abogado, porque si vamos a esperar hasta el final, obviamente ya se va a perder el hilo de la discusión. Estamos por cada tema, pues, por eso le pregunté si había alguna estrategia de su parte. Ahorita Sí, estamos en el tema de la prisión. Después de hay una serie de afirmaciones, se nos ha dicho que ha cometido falsedad, que la Fiscalía viene pesca, que tenemos que que levantar, acabe la señor. ronda y le cedo el uso de la palabra, ¿ya? Sí, señor. La defensa de Palomino Morales.
Señor magistrado, la defensa técnica de Palomino Morales viene a solicitar de que se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva contra mi patrocinado, en razón de que el representante del Ministerio Público no ha mencionado en forma específica cuáles son los elementos de convicción que vincularían a mi defendido con la presunta comisión de los delitos de cohecho, con los delitos de asociación ilícita para delinquir, con el delito de encubrimiento personal. En el caso del delito de cohecho, señor magistrado, el señor representante del Ministerio Público no ha precisado cuál es el elemento de convicción, en qué ha consistido el donativo o la dádiva que haya recibido mi patrocinado para poder resolver alguna decisión propia de los procesos bajo su conocimiento. No ha mostrado, como en el caso que ha ocurrido con su otro co-investigado, algún pasaje de viaje aéreo, alguna tarjeta de presentación. Entonces, simplemente, conforme puede apreciarse del pedido de prisión preventiva, hace mención a una serie de declaraciones, señor magistrado. Conforme se puede apreciar, hace una serie de mención, enumera una serie de declaraciones correspondientes a Jenny Cecilia Vargas, a Jonathan Orlando, a René Eduardo Martínez, a Elizabeth Flores y así por el estilo. Pero ninguna, absolutamente ninguna de estas declaraciones nos indica ni hace mención de qué manera habría podido participar mi patrocinado. También, como supuestos fundados y graves elementos de convicción, el representante del Ministerio Público hace mención a una serie de documentos y ahí se mencionan copias certificadas, se mencionan informes, actas de verificación, se mencionan actas de fiscal de recopilación de información, copias certificadas de investigaciones, informes de estado de procedimientos administrativos. Pero, señor magistrado, quisiéramos preguntarnos en cuál de estos medios probatorios, elementos de convicción documentales, se sustenta la vinculación que tendría mi patrocinado en la comisión del delito de cohecho. Y es que se afirma de que mi patrocinado, en el desempeño de su función como juez de investigación preparatoria de Atalaya, ha suscrito, ha firmado una resolución de habeas corpus a favor del señor Guillermo Alarcón Meléndez. Pero conforme ha manifestado en su declaración indagatoria, mi patrocinado ha referido que en ningún momento él ha redactado ni el auto admisorio de ese habeas corpus, mucho menos la sentencia, mucho menos ha redactado la resolución en virtud del cual se ha dejado sin efecto y se ha declarado nula esa sentencia en virtud del cual se declaraba fundada esa acción de garantía. El Ministerio Público no ha ponderado ni ha evaluado que en autos existe la declaración del especialista con el cual trabajaba mi patrocinado. Esto es con el señor Hegel Ricardo Céspedes Jaime. Y él ha reconocido expresamente de que ha sido la persona que ha redactado tanto el auto admisorio, tanto la sentencia, así como la resolución que ha declarado nula la sentencia de habeas corpus. Entonces, señor magistrado, ¿cuál es el elemento de convicción que vincula a mi patrocinado como supuesto autor del delito de cohecho o como supuesto autor del delito de encubrimiento? Se habla, señor magistrado, de que mi patrocinado habría tenido conversaciones y llamadas telefónicas con uno de los integrantes
del clan Orellana. Pero resulta, señor magistrado, que esta relación de llamadas entrantes o salientes no han sido proporcionadas por el ente que presta el servicio correspondiente. No han sido presentadas por Telefónica del Perú. Yo quisiera preguntarle al señor representante del Ministerio Público, entonces, ¿con qué certeza se puede decir que mi patrocinado ha tenido comunicación con uno de los integrantes de la red o del clan Orellana, si es que la propia prestadora de servicios no brinda ninguna documentación sobre el particular? Lo que existe es un acta fiscal, y es arbitraria, y es unilateral, a nuestro entender, porque lo que se está pretendiendo es forzar un elemento de convicción para supuestamente acreditar su autoría y su responsabilidad. Señor magistrado, el representante del Ministerio Público sostiene que hay elementos de convicción respecto al delito de asociación ilícita para delinquir. Pero en el caso de mi patrocinado, señor magistrado, él solamente ha ejercido el cargo un mes. Y en un mes él no está supeditado, mucho menos ha conocido al presidente que lo ha designado como tal. No lo ha conocido. Y el caso es que el Ministerio Público no ha podido mencionarnos cuál habría sido la estructura. En un mes, ¿cuál es el rol que habría cumplido mi patrocinado en la comisión del delito que se le imputa? Pero también, señor magistrado, se afirma de que existen antecedentes, pero no se precisa cuáles son esos antecedentes. Mi defendido no tiene antecedentes de ninguna naturaleza, más que la amarga experiencia de haber ejercido la judicatura en exactamente un mes y días. Señor magistrado, mi patrocinado, al haber prestado ya su declaración, tanto en la Fiscalía de Control Interno, él ha presentado documentos más que suficientes que acreditan en forma fehaciente su arraigo domiciliario, que acreditan su arraigo familiar, que acreditan su arraigo laboral. Entonces, señor magistrado, ¿dónde estaría el peligro de fuga? ¿Dónde estaría la intención de evadir o de eludir la acción de la justicia? Y no hay en la carpeta fiscal ningún elemento que pruebe que mi patrocinado tenga movimiento migratorio, que pueda salir del país. Él no tiene ni siquiera pasaporte, señor juez. Él vive, radica en forma habitual, permanente y pública en la ciudad de Pucallpa, en la cual actualmente viene elaborando en un estudio jurídico Donaire y González Asociados, que cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Conforme en este acto, quisiera hacer entrega, señor magistrado, conjuntamente con el certificado del movimiento migratorio por parte de la Autoridad de Migraciones, en el sentido de que mi patrocinado no tiene movimiento y por lo tanto no va a eludir la acción de la justicia. Por estas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos de que se declare infundado el pedido de prisión preventiva contra mi defendido. Con conocimiento de las partes procesales, recíbase las instrumentales que ofrece la defensa y agréguese las actas de la audiencia. La defensa de Castro Velapatiño, dos extremos tiene: asociación ilícita y cohecho. Sí, señor magistrado, con su venia, invocando en primer lugar, apelando al buen criterio que ejerce en el cumplimiento de su magistratura. Señalar además
que somos conscientes que no se deja amedrentar por las presiones mediáticas que puedan surgir en casos como estos. Señor magistrado, el Código Procesal Penal supone y propicia la realización de audiencias como esta, en donde el Ministerio Público, a través de la interposición de un requerimiento de prisión preventiva, va a debatir con la defensa a fin de verificar si concurren o no los presupuestos establecidos por el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal y así verificar si es dable, si es admitible o no dictar el mandato de prisión preventiva contra eventuales imputados. Para ello, señor magistrado, nosotros hemos observado algo. El señor representante del Ministerio Público en ningún momento ha cumplido con el primer presupuesto, con graves y suficientes elementos de convicción de la realización de un delito. ¿Qué nos ha contado el Ministerio Público? Solamente ha expuesto fundamentos fácticos. En ningún momento ha expuesto elementos de convicción. Trató de hacerlo ayer a través del escrito presentado a las 4:35, que ha sido inadmitido por su magistratura, porque evidentemente en el requerimiento de prisión preventiva que nos fue notificado el día de ayer en horas de la tarde, no figura ni se anexa ningún elemento de convicción. Todo lo que está aquí es el relato de fundamentos fácticos que de manera unilateral realiza el Ministerio Público, pero no los ha acreditado de modo alguno. Ahora bien, yendo al primer presupuesto, yo tendría que decirle algo. Cuando nosotros hablamos y cuando el Código nos exige fundados y graves elementos de convicción, el profesor Celis Mendoza Aima ya nos ha dicho que deben concurrir 3 elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento conviccional. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio Público tiene que exponer una hipótesis criminosa, un fundamento fáctico, un hecho, una conducta. Luego de ello tendrá que calificarla jurídicamente como delictiva, evidentemente, y finalmente sustentar que tiene no solamente, no simples elementos de convicción, sino graves y fundados. Ante ello, una primera acotación. Y esto no se ha dicho, de manera muy conveniente, por supuesto. Mi patrocinado, la supuesta ventaja que se le da a mi patrocinado es un viaje a la selva, a Ucayali, que se habría realizado en mayo del 2013. El requerimiento no dice cuándo, dice mayo del 2013. Pero a mayo de 2013, mi patrocinado no era juez. A él se le designa como juez mixto de Yarinacocha a través de una resolución del 2 de agosto, que empieza a ser efectivo el cargo desde el 6 de agosto del 2013. Supuestamente él da un beneficio, comete una irregularidad, y lo digo supuestamente porque el Ministerio Público en ningún momento ha presentado elemento de convicción alguno que respalde aquella hipótesis criminosa, en septiembre del mismo año. Pregunta de tipicidad. Para que se realice el delito imputado, para que se pueda configurar el cohecho pasivo específico que señala y que imputa el Ministerio Público a mi patrocinado, tendría que concurrir 3 elementos de la estructura de tipicidad objetiva de este delito: agente corruptor, juez, medio corruptor y fin corruptor. Agente corruptor, ¿desde cuándo fue juez? Desde el 6 de agosto del 2013. Medio corruptor, mayo del 2013. Existe una desvinculación cronológica. Nos encontramos ante un delito que unánimemente se califica, y que todos sabemos que eso es irrefutable, como un delito de infracción de deber. ¿Cómo un extranjero va a cometer un delito de infracción de deber a título de autor si él no era juez? No se le dio ningún beneficio
en su calidad de juez, porque a mayo del 2013 no era juez. Se dice que en cumplimiento de sus funciones él habría hecho un favor, la concesión de una medida cautelar a propósito de la interposición de una demanda de amparo, septiembre del 2013. Aquella desvinculación temporal, aquella desvinculación cronológica que el Ministerio Público no la dice cuando lo oraliza y que está expuesto de manera muy tendenciosa en su requerimiento de prisión preventiva, de manera desordenada, evidencia que aquella conducta que le imputa a mi patrocinado, que no ha demostrado con elemento de convicción alguno, porque no anexó nada a su requerimiento de prisión preventiva, deviene en atípica. No es sancionable por el derecho penal. ¿Por qué? Porque era extraneo cuando supuestamente se le dio la ventaja. ¿Cuál habría sido la ventaja? El pasaje aéreo. ¿Cuándo asumió el cargo? En agosto de ese mismo año. Finalmente se señaló que se había demostrado comunicación telefónica entre mi patrocinado y el señor Rodolfo Orellana. Sin embargo, lo que no dijo el señor fiscal fue que esas comunicaciones, que no tampoco las ha demostrado acá, con ningún elemento de convicción, fueron realizadas en abril, o habrían sido realizadas en abril del 2014. ¿Hasta cuándo fue magistrado mi patrocinado? Hasta enero del 2014. O sea, las comunicaciones de las que dice el Ministerio Público se habrían realizado sucedieron cuando él ya no tenía el cargo de funcionario público y de juez mixto de Yarinacocha. Por lo tanto, aquella imputación que se realiza deviene en atípica. Señor magistrado, se imputa a mi patrocinado además ser autor del delito de asociación ilícita. ¿Y qué se señala? Que el señor Bosa, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Ucayali, habría designado a dedo a jueces en el mismo distrito judicial para que emitan pronunciamientos judiciales en favor del clan Orellana. Y en el punto 64 y 65 del requerimiento de prisión preventiva se dice lo siguiente: todos estos jueces, a merced del clan Orellana, propugnaban y bloqueaban las investigaciones fiscales que se realizaban contra Orellana y compañía, buscando y propiciando así su impunidad. Ese argumento de asociación ilícita no es imputable a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque a él se le imputa haber emitido o haberse pronunciado a propósito de un proceso de amparo que nada tiene que ver con investigaciones fiscales contra Orellana ni compañía, y menos aún habrían propiciado la impunidad de la que asegura se habría realizado a través de estos jueces coimputados de mi patrocinado. Otra incongruencia que existe en el requerimiento de prisión preventiva es lo siguiente: cuando se desarrolla, si podemos decir desarrollar, el acápite del tráfico de influencias imputado al señor Bosa, se dice que éste se habría comunicado con el secretario del juzgado mixto del cual fue juez mi patrocinado. Pregunta: si mi patrocinado pertenecía a una organización criminal que estaba a merced y a entera voluntad del clan Orellana, ¿por qué supuestamente el señor Bosa tenía que interferir con un secretario para que se realice y se materialice la medida cautelar en el expediente 362 que se le imputa a mi patrocinado, en el que habría cometido irregularidades? Si él era juez, si él tenía la decisión, si formaba parte de la organización criminal, si estaba a merced y voluntad del señor Orellana. Eso es un absurdo. Evidentemente, si él hubiese estado a entera voluntad de este clan o de esta organización criminal, hubiese realizado en su calidad de juez lo que la organización criminal, entre comillas, le hubiese pedido que realice. Ello no pasó así, señor magistrado. Como nosotros consideramos que las conductas que se imputan a mi patrocinado no son pasibles de ser subsumibles dentro de los tipos penales que se le imputan, que se le atribuyen, como son el cohecho pasivo específico y el delito de asociación ilícita, no consideramos que la prognosis de pena supera los 4 años que del segundo presupuesto de la prisión preventiva según nuestro artículo 268. Algo que es peor todavía, señor magistrado.
nosotros observamos que se dice, como pertenece a una organización criminal y en aplicación de la circular, esta famosa circular, inmediatamente, mecánicamente, ya hay peligro de fuga, ya hay peligro de obstrucción a la justicia. Y ante ello, ante ese argumento, señor magistrado, nosotros tenemos que relucir dos argumentos. Primero, que no han podido demostrar la asociación ilícita, que la argumentación del Ministerio Público para sustentar una conducta propia, típica del delito de asociación ilícita, está dirigida para los otros imputados, no para mi patrocinado. ¿Por qué? Porque los otros conocieron habeas corpus, o habrían conocido habeas corpus, y mi patrocinado una demanda de amparo y una medida cautelar que nada tiene que ver con la protección o el propicio de situaciones de impunidad de miembros de este denominado clan. Eso en un primer lugar. Y segundo, si nosotros aplicamos la circular, lo que en realidad estamos haciendo es desnaturalizar el artículo 268. Porque claro, muy fácilmente yo imputo organización criminal y automáticamente ya cumplo con el segundo presupuesto. Y automáticamente y mecánicamente ya cumplo con el peligro procesal. Entonces, de tres, el Ministerio Público solamente se concentra en uno, que tampoco lo ha sustentado bien. Ahora, nos dice que hay peligro de fuga, solamente amparándose en que pertenecería a una organización criminal, lo cual está evidentemente desvirtuado y lo cual tampoco ha corroborado con elemento de convicción alguno. Y además nos dice que hay peligro de obstrucción. Y nos dice, claro, como él ha sido juez, conoce a trabajadores del Poder Judicial. Y como conoce y valiéndose de esta amistad, de esta vinculación que ha podido tener, porque él ya no es juez desde enero del 2014, propiciaría la destrucción y la imposibilitación del recabo de cierta documentación. Pregunta, ¿el señor representante del Ministerio Público ha señalado qué tipo de documentación necesita? ¿Cómo mi patrocinado influiría y a través de qué personas imposibilitaría el recabo de esa documentación? No lo ha dicho. Por lo tanto, aquella imputación, aquella aseguración que realiza el Ministerio Público es totalmente gaseosa. Y esto, señor magistrado, ¿por qué sucede? Porque lejos de atender argumentos jurídicos, el Ministerio Público ha cedido a una presión mediática. Por eso, señor magistrado, cuando usted escuchaba el relato y la sustentación oral del señor representante del Ministerio Público, repetía una y otra vez Orellana Rengifo, como si ese fuera un elemento del 268, como si, porque lo diga más de 30 veces, usted va a conceder prisión preventiva. Y eso evidentemente no es así. Recordarle al Ministerio Público que nos encontramos en un Estado constitucional de derecho, donde la libertad personal no solamente es un derecho fundamental, quizá el más preciado, sino que es un principio rector del ordenamiento jurídico, que inspira la creación, la interpretación y la ejecución de la norma penal y procesal penal. Y por lo tanto, en modo alguno, su sustentación puede generar el dictado de una prisión preventiva como la que está requiriendo. Señor magistrado, y solamente para terminar, señalar y aclarar. Uno, aquí no hay proceso de subsunción alguno. Hay una narración fáctica de hechos. Falta el segundo elemento. No hay una fundamentación jurídica, no existe. Usted revisará el requerimiento de prisión preventiva escrito, no hay. El señor representante del Ministerio Público en ningún momento desarrolló asociación ilícita. ¿Escuchamos algo de la estructura típica de asociación ilícita por parte del representante del Ministerio Público? No. Las incongruencias. Se dice que el señor Boza viajó respaldado por el clan Orellana a Ucayali para juramentar a todos sus coimputados jueces. ¿Y ese viaje cuándo fue? El 17 de mayo. ¿Y cuándo se designó como juez a mi patrocinado? En agosto. No cumple. No cumple esa vinculación temporal. Y no lo ha dicho el representante del Ministerio Público porque evidentemente pondría en relieve que nos encontramos en una figura atípica. Señor magistrado, y solamente para terminar,
solicitar, apelar a su buen criterio, a su imparcialidad, al respeto que tiene por el ordenamiento jurídico, al respeto que debe haber por el derecho fundamental de la libertad personal. Nosotros no hemos observado, y usted tampoco ha visto, porque lo mandaron tarde, porque estaban apurados, porque había presión mediática de por medio, elemento de convicción alguno, que respalde el relato que obra en el requerimiento de prisión preventiva. No existe. No obstante ello, me he encargado de desvirtuar que aquellas conductas que asegura sin fundamento, sin sustento, el Ministerio Público ni siquiera son típicas. Y como no son típicas, no se puede hacer una prognosis de pena. Y como no son típicas y no hay una prognosis de pena, menos aún podemos amparar un peligro de fuga a través de una interpretación mecánica ampliamente criticada por esta circular de la Corte Suprema. Por ello nosotros invocamos y solicitamos declaren infundado el requerimiento de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público contra mi patrocinado. Muchas gracias. La defensa de Portugal Cerruche.